Diario Operacional. Las historias detrás de las historias de nuestras fuerzas militares. Aquí comienza Diario Operacional, las historias detrás de las historias de los integrantes de nuestras fuerzas militares. Hoy en exclusivo, el testimonio de los 4 uniformados dejados en libertad por las FARC el pasado 2 de abril. Hoy damos inicio a un especial de 2 capítulos, donde escucharemos los conmovedores relatos e historias de quienes pasaron 14 años de su vida en la selva sometidos a vejámenes por parte de sus captores. Bienvenidos. Quizá uno de los delitos más aberrantes en Colombia y en el mundo es el secuestro, donde las personas, además de estar privadas de la libertad, reciben un sinnúmero de vejámenes que atentan contra la integridad física y la dignidad humana. Esto sucedió durante 14 años en la humanidad de 4 suboficiales del ejército que fueron secuestrados por las FARC en el año de 1998 mientras cumplían con su misión, defender la soberanía y el orden constitucional, y dejados en libertad el pasado 2 de abril. El secuestro para mí inició el 3 de agosto, después de la toma de Miraflores. Y cuando nos coparon y me sentí pues ya que en manos de ellos, que nunca había pensado llegar así en ese estado, se me fueron las lágrimas. Luego nos empezaron a mover, a escondernos por la maraña. Hubieron situaciones más difíciles que otras. El cautiverio en sí no es desagradable, como lo destruye, pero uno ponía parte de uno, por lo menos para afrontar situaciones difíciles, y ahí viene lo que es la capacidad mental para afrontar la situación con más tranquilidad, con más calma, aunque a veces a mí me llenaba de pánico las reacciones de los guerrilleros, ¿sí? Que ellos estaban, digámoslo, un día bien, contentos, y al otro día callados. Entonces cuando ese silencio pues se convertía tan abrumador y me ponía yo a pensar de qué estará pasando, ¿sí? O cuando pasaba o se escuchaba el avión. Entonces las reacciones de ellos eran más, impactaban a uno y me llenaba de pánico. El combate comenzó el 1 de marzo, empezó la situación a evolucionar hasta que llegamos a Peñas Coloradas. Allá nos cogieron. Después nos cogieron, entonces ya queda uno como con la incertidumbre, ¿será que sí voy a salir o será que nos van a matar? Entonces siempre fue un constante temor de uno, porque uno no sabe qué puede pasar, en cualquier momento lo pueden asesinar a uno, entonces eso era duro para uno. Entonces, como dije, el principio era, cada día era una ganancia para uno.
Los militares fueron encadenados en cuello y pies, encarcelados entre alambres de púas, mal alimentados, durmiendo en la humedad de la selva, mal vestidos y lo peor aún, amenazados en varias ocasiones con un fusil en la cabeza. Cada día eran expuestos a humillaciones y maltratos físicos y psicológicos. El momento en que me colocaron las cadenas en el cuello y me amarraron en las manos atrás. En esas condiciones, yo mejor dicho, me sentía humillado. Ahí nos encadenaron no solamente los 8 que quedamos, sino todos los 8, todos. Que si yo metía por acá, todos tenían que si daba un paso largo, entonces al dar el paso largo iba a jalar al otro y el otro iba a jalar al otro. Fuimos encadenados en esas ocasiones en los pies por la noche, encadenados en el cuello por parejas y amarrados a un palo. Y nos quitaron las botas, nos dejaron sin botas por un tiempo, no va a decir que todo, por unos días, en los cuales, digamos, uno caminando en la selva, hay espinas, entonces el tipo que nos tenía, le dijimos, no, denos las botas, y le quitó la caña, las botas y nos dejó los botines, nos las cortó y les dejó los botines. Ahí eso para mí fue la parte más humillante. Nos tiraron al piso y decían, bueno, no sé qué, ustedes saben por dónde cogieron, cuándo, a qué hora se fueron, díganos, si no los vamos a matar. Y no, yo no sé nada, amenazados, todos en el piso boca abajo, ahí. Y nos cargó el fusil y bueno, pues aquí, si decimos nosotros, si ellos consiguen la libertad, pues, y si nosotros morimos, pues, bienvenidos por ellos, nosotros, hasta aquí fue el sufrimiento. Claro, las palabras duelen, entonces le decían palabras a uno, entonces, y a veces, muchas veces, varios nos decían malas palabras, entonces también eso es una humillación para uno. Fuera de las cadenas, que esa es la humillación más grande, yo creo. Prácticamente hubo un promedio entre 50 y 60 estuvieron con nosotros. La seguridad, y ahora último, entonces asignaban 5 o 6 guerrilleros por pacha, como nos llamaban, como estábamos amarrados, entonces esta pacha los cuida a ustedes y cualquier cosa ustedes lo sacan, entonces ellos eran los que iban cuidando, pero había una seguridad alrededor también. Un día más que viviéramos era un día de ganancia para nosotros, porque constantemente estaba el peligro. 2 horas antes de que nos liberaran, nos encadenaron. Y mi punto de vista es de que, qué más humillación de tener una cadena en el cuello. Eso es una humillación. Es que el hecho de estar secuestrado y privado de la libertad, sí, yo no concibo por qué se privan a una gente de la libertad y aislarlo de todo. Eso es una de las humillaciones. Segundo, cuando ellos nos decían que si en caso de rescate, que ellos no permitían que nosotros saliéramos vivos y nos hicieron tender al piso, con la cara hacia el piso, y en el caso mío me colocaron un fusil, una trompetilla, y nos echaron un madrazo diciendo que nos iban a matar si no sabíamos cuál fue la dirección de los que se habían escapado. En las carpas donde dormíamos, ya no dormíamos en una por pachas, sino ya en una carpa dormíamos 4, más apretados. Otra fue que nos recortaron la cadena, nos colocaron un lazo por aquí, dormíamos en la noche amarrados de un palo. Vimos unos pacientes que no podían caminar bien porque estaban bastante
su cabeza y su procesamiento estaba pues en la selva, entonces ellos pensaban que no podían caminar más de un paso porque las cadenas lo iban a jalar, la del cuello y la de las piernas. Empezaron a temblar, de pronto pues por la angustia y de pronto la ansiedad que le generaba a ellos ya estar en casa. Estos reveladores testimonios demuestran la crueldad del secuestro. Vamos a nuestro primer corte y al regreso les contaremos qué motivaba a estos hombres a seguir viviendo y cómo era su convivencia en cautiverio. Para estos uniformados, su única fortaleza de vida era mantener la fe, siempre mirando hacia arriba para pedirle al Todopoderoso recobrar algún día la libertad. Sumado a este aliciente religioso, estaba sin lugar a dudas el amor y el recuerdo de sus padres, hermanos, familiares y amigos de armas, que se convertían en el pilar fundamental para mantener la esperanza de regresar sanos y salvos al seno de sus familias. No obstante, 14 años después de vivir en las entrañas de la selva, de manera infrahumana, se cumplió el milagro. Llegó la liberación y con ella el renacer. Yo nunca perdí la fe de que no iba a salir. Siempre tuve la fe de que voy a estar en libertad y la fe es la que me mantuvo, la fortaleza, mantener la fortaleza. Yo estaba completamente seguro de que iba a tener la libertad y para mí era Dios y en nuestras instituciones, nuestro ejército. Yo sabía, mejor dicho, nunca perdí la fe. Nosotros sabíamos que siempre, como decía, el ejército estaba trabajando con nosotros, mejor dicho, es una forma de rescatarnos, pero era con vida. Y los mismos guerrilleros nos decían, el ejército lo está buscando. Como le decía, para mí era mantenerme ocupado. Yo metía en la cabeza, yo no puedo quedarme mirando a ver de los árboles a ver si me cae un mango de allá o como no comí una pera, una manzana, a ver si me cae en la cabeza y me escalabra. Yo tengo que, si le doy mente a eso, se me corre el champú. Y porque en estas condiciones, darle mente que esa cadena la tengo aquí, o darle mente que pasan los días y pasan los años, los meses y nada. La moral, la motivación de la familia, pero lo más importante era mi Dios que estaba ahí y nos da la energía para seguir adelante. Y que muchos colombianos se solidarizaron con nosotros y empezaron a mandar mensajes, entonces para nosotros eso era importante. Se lloraba, claro, como seres humanos nos daba sentimiento de tristeza, de todo, entonces yo creo que era natural, pues. Que no pierda la fe. Lo importante de todo es la fe. Es cierto que uno en algún momento uno trata de declinar, pero lo importante es tener la fe en alto. Pensar de que en algún momento va a salir uno, bien sea porque ellos ya desean entregarlo a uno o porque de pronto las fuerzas del Estado lo recuperen. Pero en especial sí, lo importante es la fe. La fe que le daban la gente, mi familia. Había otra cosa, por lo menos los recuerdos de la gente con que yo había compartido con ellos, eso me motivaba porque esperaba que algún día poderlos volver a encontrar, como también otro motivo para yo seguir adelante fue mantenerme ocupado, pero sin embargo mi capacidad mental, la moral, el espíritu de cuerpo, la fortaleza que me daba mi familia, mis amigos y todo en general, eso me ayudó y a no perder la esperanza y aquí estoy. El apoyo y la camaradería que siempre estuvo presente durante más de una década de secuestro permitió que estos indefensos hombres pudiesen conservar la cordura. Además, el desarrollar por iniciativa propia trabajos artesanales y leer algún vestigio de revista que sus captores desechaban
les permitió establecer una rutina diaria que de alguna manera les facilitaba sobrellevar la pesada carga de una convivencia de amargura y miseria, pero que sin lugar a dudas estrechaba aún más los lazos de hermandad entre estos uniformados que estaban ligados a las cadenas del secuestro. Nosotros comúnmente hablábamos en el encierro. Pasa que ellos ubican los lugares donde tenemos que guindar la carpa y fuera de eso le colocan un nylon alrededor, haciéndole saber que ese es el límite de nosotros. Por ejemplo, el pedacito de terreno por el cual nosotros teníamos que movernos. Si teníamos que salir a hacer nuestras necesidades, tocaba decirle al relevante y él nos permitía salir por ahí. Por lo menos de repente hay carne, y si hay carne la hacen tasar a 15 días, ¿sí? O cuando tienen oportunidad van y pescan, pero no es con mucha frecuencia que haya alimentación buena. Por ejemplo, arroz pasta, no más. O el desayuno era un caldo de pasta con una arepa, o inclusive si había plátano le fritaban la patacona y de chocolate. O sea, nos tenían, mejor dicho, escondidos, igual que ellos mismos nos decían, nosotros estamos igual que ustedes, secuestrados aquí, esperando todo que nos traigan, no podemos salir, no podemos, porque si nosotros salimos no podían ellos hacer nada, ellos tenían, mejor dicho, si nos movíamos todos era ahí, ellos no podían, todos, mejor dicho, todos tenían que meternos, no era como, no, usted va para allá y usted por allá 8 días, usted va para allá todo un mes, verifique, no, todos ahí. Los víveres se agotaron, el ejército bloqueó las entradas de víveres y ¿qué nos tocaba hacer? Como supervivencia, mantenernos activos, digámoslo así. A un compañero le tocó que le coloquen suero por falta de alimentación. En una oportunidad llegamos a una finca, nos dieron naranjas, inclusive yo nunca había comido la cáscara, le tocó comerla junto a un compañero, todo por tener algo en el estómago. Yo creo que uno de los tramos también fue el agua. Y también, paradójicamente, estábamos en la selva y sufrimos por los árboles. Porque a veces necesitaba uno un árbol, un palo para dormir uno en la hamaca y nunca no lo había. Porque no se podía cortar un palo porque se dejaba evidencia que había habido gente ahí. Entonces no le regalaban palos a veces a uno, también. Entonces yo decía, irónico, estamos en la selva y no nos regalan un palo. Estamos al lado de una laguna y no tenemos agua, también. Decía, tan lejos y tan cerca, pero es la realidad. Fueron 14 años de secuestro donde los suboficiales buscaron mantener la mente ocupada. Vamos a nuestro segundo corte. Para el final, los militares nos contarán cómo era su diario vivir en cautiverio. Amanecer con vida ya significaba un logro más en esta larga tortura. No obstante, cada día era igual al anterior. Siempre eran trasladados por los carceleros de un lugar a otro en la agreste y espesa selva, y de esta forma evitar ser ubicados por las tropas del ejército. A las 5 de la mañana se levantaban y a las 7 de la noche se acostaban, muchas veces sin probar bocado, ya que en muchas oportunidades los víveres secos no llegaban a tiempo. Y más degradante aún, sus necesidades fisiológicas siempre las hacían bajo la mirada hostil de sus captores. El diario mío, o el de todos diría, porque nos levantaban, allá hay una forma de churuquear allá, como en nuestro ejército, la diana, se hace por medio de la corneta, allá se hace era por medio de sonidos de animales, se hacía por medio de sonidos, se churuqueaba, se imitaba un mico. Nosotros nos levantamos, ellos faltando 4 para las 5, se churuqueaban. A esa hora nosotros nos despertamos o ya estábamos despiertos, en el caso mío yo me mantenía despierto ya.
5:30 empezaba a recoger, me levantaba, recogía la cama y sí, todo, lo empacaba el equipo, mantenerlo listo y después cepillado, esperar el tinto, si el tinto llegó temprano, si llegó tarde, entonces empezar mis actividades que tenía programadas. Yo siempre mantenía una programación, digamos, ejemplo que estoy bordando, entonces seguir en el bordadito, que estoy haciendo una pulserita, entonces, o que tengo que coser algo, siempre era, y esperar el desayuno, seguir el refrigerio, esperar, seguir por la mediodía, esperar el baño, que lo llevaran al baño o a bañarse uno, y digamos así, el diario, la comida, tipo 6 de la tarde acostado, 6:30 ya estaba durmiendo. No, pues las necesidades, yo creo que fue como lo más traumático y no me acostumbré, porque estábamos amarrados a 2 metros de distancia cada uno, entonces para ir a hacer del cuerpo, entonces uno se paraba y el otro se acurrucaba y uno no me lo miraba y luego el otro cambiaba y hacía sus necesidades. Y por la noche, entonces era un coquito, uno orinaba y al otro día lo botaba. Sí, porque digamos, estamos en una parte reducida, digamos, al uno orinar, pues los malos olores, entonces uno por higiene, entonces en un coquito y luego uno pedía el permiso, lo sacaban y depositaba eso al hueco de la basura, porque hacíamos un hueco en un palo. Lo sacaban a uno a un caño, a un río, a lo primero que hubiera por ahí, no era decir en este caño, acá no, como hubiera, se acomodaba uno al medio. A veces había buen agua, a veces poquita, entonces le tocaba uno así. Y a veces día por medio por la situación. Hubo crema dental, como le digo también, se incrementaron los operativos, no hubo crema, entonces tocaba utilizar el jabón como crema. Y a veces ni crema ni jabón, entonces tocaba llevarla así. Si acababa la crema, entonces tocaba utilizar el jabón. Por lo general el jabón rey, el jabón azul que uno llama. Hubo ocasiones que tocó como crema dental. Hubo momentos que hubo papel higiénico. Hubo épocas que nos tocó buscar las hojas de los árboles. Un día, sí, llegamos a un sitio y de pronto el avión pasó. Entonces por seguridad de una vez cogieron y nos movieron a otro sitio por ahí 1 kilómetro. Ellos le temen a la aviación, al inteligente que le llaman, o al fantasma, al bombardero, mejor dicho, me suena un avión de esos. Eso es a correr, buscar el sitio, la dirección y por allá esperar si suena o no suena. ¿Sí? Otra ocupación, voy a entretenerme haciendo un bordado. ¿Sí? Y de ahí, del 2004, yo vengo haciendo un bordados. Durado por un bordado, digámoslo, 20 días, 30 días, inclusive 3 meses. 3 meses duró el bordado que tiene la bandera. Sí, entonces tomé la creatividad, la iniciativa y la idea, la tenía en la mente. Esa la pasaba a la hoja de cuaderno y luego a la tela. Dibujaba algunos paisajes, en ellos representaba yo mi agradecimiento, como también lo que yo estaba viviendo. El de Juanes. Sí. ¿Todo por qué? Porque el hombre ha sido solidario, ha sido trabajador por las causas sociales. De esta manera hemos llegado al final de nuestra primera parte de Diario Operacional, donde les hemos mostrado el drama y la angustia de quienes se encontraban en poder de las FARC. Los esperamos en nuestro segundo capítulo, donde conoceremos más del sufrimiento y las condiciones infrahumanas a los que eran sometidos estos militares. No olviden escribirnos a nuestras cuentas en Facebook, Twitter y YouTube. También pueden ingresar a la página del Comando General de las Fuerzas Militares, www.cgfm.mil.co, para ver este y todos nuestros programas. Hasta entonces.
Diario Operacional. Las historias detrás de las historias de nuestras fuerzas militares. Aquí comienza Diario Operacional, las historias detrás de las historias de los integrantes de nuestras fuerzas militares. En este segundo capítulo, los 4 suboficiales quienes estuvieron secuestrados por 14 años en la selva nos entregan reveladores detalles de la situación actual de las FARC. Y si a ustedes los conmovió el primer capítulo, este los sorprenderá aún más. Los militares liberados relatan cómo enfrentaban las enfermedades en la selva, su futuro y las sorpresas que encontraron con la tecnología a su regreso a la libertad. Sean ustedes bienvenidos. La permanente presión militar contra las FARC, la muerte de sus principales cabecillas y la desmovilización de cientos de guerrilleros ha contribuido en gran medida al debilitamiento de la organización terrorista. Sumado esto a las precarias condiciones de alimentación, vestuario, salud y armamento, entre otras, están llevando a una completa desmoralización de sus integrantes. Así se pudo evidenciar con los testimonios entregados por los 4 suboficiales del ejército liberados el pasado mes de abril. Sí, claro, las FARC en ese momento están debilitadas. Están debilitadas. Por eso es que, digamos, en el comunicado cuando lo entregaron, ellos hablaban de un proceso de paz con el presidente, que estaban dispuestos a un proceso de paz. O sea, desde hace tiempo ellos vienen insistiendo en un proceso de paz. Y si vienen insistiendo en un proceso de paz es por algo, porque la muerte de los jefes le baja la moral. Ellos escuchar de que mataron 3, 5 guerrilleros, pero cuando ya escucharon la muerte del Mono Jojoy, de Alfonso Cano, de Domingo Biojó, de Raúl Reyes, de los mandos que mataron en la Uribe, en la Macarena, fue un bombardeo, mejor dicho, y que siempre eran, digamos, eran los mandos a los que estaban. Claro, ellos posiblemente leían de que van para el piso. Ellos se les complica es cuando hay bloqueo. ¿Sí? Ejemplo, en X parte está el ejército controlando. Ellos siempre mantienen, se desplazan por los ríos con la economía. El ejército está bloqueando ese sector. Entonces, ¿qué hacen? Ellos en la orilla de los ríos tienen milicianos. Ellos, la misión es informar que el ejército está ahí haciendo el control. Entonces, ¿qué hacen? Desembarcan los víveres antes del bloqueo y con un personal de ellos mismos transportan por la maraña, es decir, le dan la vuelta y siguen el proceso para llegar allá. Claro que para ellos se les demora más tiempo para tener los víveres. Entonces, entre ese tiempo,
ellos buscan la cacería. Pero no solo las operaciones militares debilitan a la guerrilla, la naturaleza en oportunidades también ocasiona la muerte a estos individuos. Eso fue el 16 de septiembre del 2010. Yo estaba sentado, eran las 2 de la tarde y empezaba a lloviznar y venía la tormenta y rayos. Al frente de nosotros había un árbol siempre grueso. Yo estaba sentado frente al árbol cuando sentí una bola de fuego y ahí yo perdí el conocimiento. Yo caí al suelo, boca abajo, y entonces los otros compañeros también, 4 más, quedaron en el piso por el rayo. Y los otros, como estaban en una parte alta, no les hizo nada. Y yo miraba oscuro y quedaba vueltas. Cuando empecé a escuchar, ayuden a Lucho, yo escuchaba. Entonces uno dijo, no, a Lucho lo mató el rayo. Entonces el sargento Lazo, mayor de la policía, me vio, entonces de una vez, vio que me movió, entonces me volteó boca arriba y empezó a darme golpes acá. Y llegó Rojas Wilson, otro policía, y me cogió los brazos y me movió así. Me quitaron la ropa, cuando me fueron a quitar la ropa de eso, yo estaba bien tieso de aquí para abajo, yo no sentía nada. Yo le dije, ¿será que puedo volver a caminar? Sí, entonces ellos me ayudaron a mover y a los otros compañeros los estaban ayudando también, porque habían sufrido esa descarga eléctrica. Y al frente, el guerrillero había caído, estaba muerto, y otro también quedó reventado por la descarga eléctrica que hubo. Ante las precarias condiciones médicas y las mínimas reservas de medicamentos que existían para atender cualquier enfermedad de los secuestrados, estos tuvieron que recurrir a explorar el mágico mundo de la medicina natural, y fue a través de hojas de algunos árboles, tallos, frutas y en casos extremos gusanos que fueron utilizados como remedios con los cuales, según sus testimonios, consiguieron contrarrestar enfermedades como leishmaniasis, paludismo, diarrea, fracturas o en muchos casos dolor de cabeza. A mí me dio paludismo como unas 4 o 5 veces. Estuve de buenas que hubo la dosis del paludismo. Me la dieron, pero hay guerrilleros o inclusive que no había, entonces van a recurrir a las hierbas. Bueno, no es para la amibiasis, entonces la cáscara de tablón, digamos para los riñones, estaba un bejuco que le dicen 3 filos. Era cortarlo y machucarlo y tomarse esa agua. Por lo menos para la leishmaniasis. La leishmaniasis estaba un bejuco que bota una savia que es roja. Y a mí me la echaban ahí en el pie. No había droga y no hagan lo que sea, mejor dicho, y no se me va a caer la pata. Entonces mi pie, mejor dicho, y claro, esa llaga me era creciendo, cada vez más creciendo. Hay otro, bueno, no, 100 patas. Científicamente diría que comprobado de que son efectivos. Digamos, los 100 patas le quitan la cabecita y le saca, digamos, las tripitas y le recoge esa mantequita que tiene por dentro y se limpia uno, la llaga se la limpia, se la lava con agua y se le unta esa vaina y la droga escaseaba. Nosotros murieron guerrilleros enfermos, una guerrillera decía que se le inflamó el estómago, que se llama Esperanza, y no le pudieron traer la droga, y se murió. Y nosotros la escuchábamos, cómo era la forma de era una tristeza, cómo era que lloraba esa mujer, se quejaba y
y murió porque no le trajeron la droga. Cuando había medicina, digámoslo, para el paludismo, se la daban. Del resto, cuando no había, hubo una época en que por operativos militares le sellaron la entrada de víveres, de droga. Entonces eso hizo de que la droga fuera escasa ya. Por ejemplo, no había una pasta para el dolor de cabeza. Entonces ellos, o de pronto la droga para el paludismo. Entonces ellos acudían a las plantas medicinales, por lo menos para el paludismo, era la hoja de quinina. La ponían a cocinar, después de cocinada el agua, se la tomaban. Igualmente para la diarrea, cogían la cáscara del cabo de hacha, un árbol, la cocinaban y la dejaban que la tome y al otro día ya sano. Otras plantas, por ejemplo, yo sufrí una época de placas, me dieron placas en el cuerpo. Pedí crema y no había. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron una hoja hoja de ojo de pescado. Entonces me dieron la indicación. Es diferente a las demás hojas que uno ve por ahí, por la maraña. Me dieron la indicación, dijo, brótese sobre la piel infectada. Sí, me froté y al día siguiente eso estaba seco. Pero yo digo, superficialmente está sano, pero internamente por la sangre todavía sigue el virus. Lo que encontramos son las lesiones que son comunes en la zona de selva. Nosotros en Colombia tenemos una gran cantidad de enfermedades tropicales a las cuales ellos estuvieron expuestos. Se busca también la parte de piel leishmaniasis, se buscan todos los exámenes para malaria, para enfermedades infecciosas y parasitarias. En virtud de su entrenamiento militar, ellos desde el punto de vista mental pues, han tenido una disciplina, la misma disciplina castrense, hace que ellos tengan una evolución bastante buena durante cautiverio y en el momento de la salida. La desventaja es que la nutrición siempre es disminuida, sobre todo en parte proteica, pero normalmente les dan lo que son lentejas, granos en general, que eso es un aporte bueno de proteínas y la escasa carne pues, que les dan. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de colesteroles, ellos llegan mejor que todos nosotros que estamos acá en la ciudad. Ellos van a continuar en seguimiento, tanto físico como mental, porque realmente lo más complicado de este periodo es volver a la vida que llevaban antes, con los cambios que han habido en sus familias y en el tema de la misma trabajo de ellos. Es decir, ya no están las personas que dirigían antes, por ejemplo. Como acabamos de ver, la integridad física de estos hombres siempre estuvo en riesgo. Vamos a nuestro primer corte, pero al regreso conoceremos cómo los avances tecnológicos los sorprendió. Para los 4 suboficiales, la tecnología fue una de las realidades más sorprendentes en el momento de regresar a la libertad, pues fueron 14 años en cautiverio, donde no tenían la más mínima noción de los numerosos adelantos tecnológicos que existían para el servicio de la sociedad, para esos millones de compatriotas que estaban en otro mundo, un universo inalcanzable, la selva de cemento. Por eso a su llegada fueron sorprendidos con los televisores plasma, los BlackBerry, los portátiles y los buses de Transmilenio, entre otras tantas novedades. Pero esas no fueron las únicas sorpresas. Los militares encontraron grandes variaciones en el aspecto físico de sus padres, hermanos y amigos, y también la existencia de nuevos integrantes de la familia. Porque se disparó la tecnología estos últimos años y uno queda sorprendido porque en el caso de nosotros 9 años no veíamos un televisor, no mirábamos televisión. Al llegar a mirar televisores extraplanos, celulares con tantas cosas, entonces no, claro, queda uno totalmente desactualizado. Fue una evolución grande porque en la época eran unos largos, ahorita son extraplanos y los pequeños. Transmilenio, yo aquí no, el Transmilenio tampoco existía. Sí, pero no existía la famosa troncal que eso era lo in, porque en la época.
Entonces hubo centros comerciales que no existían. Un ejemplo, Maloca, el Parque Minaventuras, todo eso no, todos esos cambios no los viví. La tecnología, cómo ha avanzado. Por ejemplo, en el 98, cuando yo estuve por acá, yo miraba en los batallones el computador de ese panelón y ahora ya son portátiles, más pequeños y fáciles de transportar. Eso fue lo que me sorprendió. Ahora más, yo veo que, según lo que me comenta mi familia, mi ciudad que está más grande, que colocaron un puente aéreo cuando no había, que ampliaron el Estadio Libertad, en fin, tantas cosas que se han avanzado. La familia fue el soporte espiritual que les ayudó a enfrentar y soportar las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidos por parte de las FARC durante el secuestro. El recuerdo de sus padres, hermanos, primos, sobrinos y demás seres queridos siempre fue el eje vital para no desfallecer en la selva y mantener la esperanza de su libertad. Sin duda alguna, la esperanza de volver a encontrarse con la familia les dio la fortaleza suficiente para despertar cada mañana y aferrarse más a la vida. Encontré a mi familia, pues yo pensé que lo iba a encontrar un poquito más pasados de edad, pero en general no, lo normal, como si no me hubiera ido. La única diferencia fue el sardino del muchacho, mi hijo. Lo encontré muy grande, ya está más alto que yo y más acuerpado. Es la única diferencia que he encontrado en toda esta ausencia, todo este tiempo ausente. Mis dos mamás están muy bien, papá lo mismo. La familia en general sí ha estado bien. Yo hacía 7 años no sabía nada de él, de supervivencia de él. Completamente no sabía nada. Cuando salieron las supervivencias por la televisión, que tenían un candado en el cuello y una cadena, fue las supervivencias que vimos por la televisión. Muy feliz, muy contenta y le doy gracias al Señor de que me lo devolvió nuevo, vivo, sano, que era todo lo que yo le pedí al Señor. En el momento cuando yo miré a mi familia, a mis padres, más agotados, más viejos, igualmente a mi hijo, yo lo había dejado de 4 años, ya está es un hombre, 18 años. Yo sé que mi hijo está vivo, yo nunca he perdido la esperanza. Mi hijo está vivo, era mi contesta. Y mi corazón era que mi hijo está vivo. No, esos 14 años ya hemos pasado muchos sufrimientos, mucha lágrima. Y ahora de aquí en adelante yo ya, todo esto que se quede atrás y como es el dicho, en el libro del olvido. Ya no quiero recordar nada, ni pensar en ese secuestro. La familia, dedicar 100% a la familia también, compartir los momentos que no pudimos compartir con ellos. Yo la última vez que los había dejado de 12 años, 13 años, hoy día son unos señores. Mi hermanita es una señora ya, casados, con hijos. Mi madre pues obviamente más acabadita, más viejita, pero ahí sí, con la misma alegría de que siempre me reciben, tenerme en su corazón, ese amor de madre. La primera que vi fue a mi madre, después vi a mi hermano y me dijo mi hermanita, no me conoces, soy tu hermanita, y venga por acá, mejor dicho, la abrazada, le daba besitos, tú eres, mejor dicho, la niña, le había dejado una niña de 12 años, una señorita, una señora ya. Para los suboficiales la familia lo es todo, pero cuando de sorpresa se encuentran con los compañeros con quienes estuvo en cautiverio, todo se convierte en recuerdos, tristeza y melancolía. Esto le sucedió al sargento Luis Alfredo Moreno, al recibir la visita del sargento José Ricardo Marulanda, rescatado en la Operación Jaque. Tranquilo Moreno, tranquilo mío, que eso estamos hechos para grandes cosas, mi berraquera.
Definitivamente los años no pasan en vano y eso lo pudieron comprobar los 4 uniformados. Vamos a nuestro segundo corte, pero al regreso ellos nos revelan los sueños, esperanzas y metas. El futuro para los uniformados dejados sin libertad está claro por ahora. Seguir sirviendo a la patria como lo vienen haciendo desde el momento de su secuestro, en las filas del Ejército Nacional, y continuar la carrera militar. También desean recuperar el tiempo perdido con su familia y dedicarse de lleno a sus padres, viajar por el mundo y dar a conocer sus experiencias vividas durante su secuestro. Esperan que con la ayuda del Ejército puedan estudiar, especialmente carreras relacionadas con la computación o la administración de empresas, profesiones que les ayudarán a retomar nuevamente el curso de sus vidas. El sueño de ir a Roma a conocer el Papa, a Benedicto XVI. Y sí, me fue concedido y dentro de poco, después de que termine mis vacaciones, habrá el tiempo y viajaré para allá. En el momento está un viaje para ir a disfrutar con mi familia, mis padres, a San Andrés. Después, el segundo sueño es continuar en el ejército, terminar mi carrera militar como suboficial, estudiar alguna carrera y proyectarme para el futuro en otras cosas, por ejemplo, mi familia, organizar mi familia, tener mi esposa y unos hijos. Yo quiero llegar al máximo grado como suboficial. Mi sueño es, empecé de cabo segundo, yo me propuse unas metas haciendo a sargento de segundo y de ahí haciendo, tengo que ascender a primero, ya no tengo que pasar por encima de viceprimero y después sargento mayor. Le decía, triste porque ahí sí tuve que pasar el grado de sargento segundo, tuve que pasar el grado de sargento viceprimero y tuve que sacar el sargento primero en esas condiciones, porque mi deseo, mi sueño siempre era cumplir como, de verdad, como un soldado de la patria. Sí, he pensado seguir aportando de un granito de arena a la paz de este país que tanto la necesita. Estudiar, voy a ver si tengo la oportunidad de estudiar, entonces aprovechar esa oportunidad también. Ingeniería de sistemas, siempre he pensado eso. Hombre, eso no se debe preguntar, claro. Pues si es lo que a mí me gusta y lo que yo quiero, pues claro. Mis propósitos es llegar al máximo grado y seguirle aportando a mi institución. Es lo que más me gusta. Esta es mi carrera, este es lo que me gusta a mí y cada uno, cuando a uno le gusta algo, pues sigue uno en esa causa y trata de hacer lo mejor posible. ¡Viva el Ejército de Colombia! De esta manera hemos llegado al final de este gran especial de Diario Operacional, donde en 2 capítulos logramos resumir las huellas de dolor que les dejó el maltrato de secuestro a estos 4 héroes de la patria. Según los expertos, estas huellas solo se logran curar con el apoyo y el respaldo de quienes se encuentran cerca a los liberados, pero en ocasiones perduran toda la vida. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en Facebook, Twitter y en YouTube y en la página de internet del Comando General de las Fuerzas Militares, www.cgfm.mil.co. Hasta entonces.